Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia, primera carta de Pedro, continuando con nuestra serie de estudio expositivo de estas dos cartas de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Mientras usted lo busca, yo le comento que el título de la enseñanza de hoy es Rescatados para conducirse en temor. Rescatados para conducirse en temor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, dice así la palabra de nuestro Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Rescatados para conducirse en temor. Hermano, quiero que me ponga atención en la siguiente ilustración. Y ponga atención en los detalles de la ilustración que le voy a dar enseguida para que introduzcamos a la enseñanza de hoy. Dice esta ilustración que un día una señora corría en el zoológico detrás de su esposo. En medio de la multitud, batiendo su paraguas y prorrumpiendo, exclamando insultos que parecían misiles invisibles en contra de su esposo. Su esposo sudaba y le faltaba el aliento. Viendo que la jaula del león no estaba cerrada del todo, la abrió y se metió de un salto en la jaula. Cerró la puerta, empujó al león contra las rejas y se quedó mirando a su esposa por encima del lomo del león. Su frustrada esposa sacudió el paraguas impotente, tartamudeó de ira al ver a su esposo dentro de la jaula del león y al final explotó diciéndole: «Sal de ahí, cobarde». Bastante incongruente, ¿no es cierto? Este hombre corriendo en medio de la multitud se esconde detrás de alguien finalmente que es más feroz que su esposa, en lo lógico. Ahora, si nosotros pudiésemos mirar nuestra vida y la pudiésemos evaluar desde afuera, ¿temor a quién reflejaría nuestra vida? Si ponemos esta ilustración en términos espirituales o en términos bíblicos, podríamos decir, por ejemplo, que el león es el león de la tribu de Jehová. Y podríamos decir que la esposa es la humanidad, son los hombres. Si evaluáramos nuestra vida, reflejo de temor a quién manifestaría, ¿al león o a la humanidad? Así de incongruente, así de chistosa, muchas veces manifiesta nuestra vida el temor. Nosotros, hermanos, debemos de vivir de una manera congruente en el temor a quien se debe tener temor. Nuestra vida ha cambiado,
lo hemos visto, Pedro ha señalado durante todo este capítulo las bendiciones espirituales que tenemos y que ya las hemos mencionado y debemos casi ya tenerla aprendida de memoria. Hemos sido hechos herederos, tenemos esperanza, tenemos algo más valioso que el oro, que es la fe, hemos sido transformados, etcétera, etcétera. Eso debe reflejarse en nuestra conducta. No puede ser que manifestemos más temor a aquellos que no nos pueden hacer nada que aquel Todopoderoso que nos ha bendecido tan grandemente y que ha manifestado su poder, su amor y su gracia a favor nuestro. Vivir en santidad finalmente, hermanos, va de la mano de vivir en temor. La semana anterior veíamos el llamado a vivir una vida santa porque el que nos rescató, el que nos bendijo con todas las bendiciones que Pedro ha manifestado, nos llama a vivir conforme Él es, que es santo. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y vivir en santidad va de la mano con vivir en temor a aquel que es completamente santo. Por lo tanto, hoy día vamos a ver la razón para vivir bajo el temor de Dios como un distintivo de nuestra vida de fe, como un distintivo de nuestra vida cristiana. Vamos al versículo 17. Pedro en esta sección comienza y le dice, y si invocáis por Padre. Y aquí comienza su argumento con una frase, poniendo una condición, una frase condicional. Y si. O sea, y si pasa esto, tienen que hacer esto otro. Por lo tanto, Pedro aquí le está diciendo, ustedes están recibiendo bendiciones de parte de Dios que manifiestan que ustedes son hijos de Dios. Porque se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios porque han creído en el Señor Jesús. Juan 1:12. Por lo tanto, si nosotros, creyendo en el Señor Jesús, nuestro Salvador, tenemos la autoridad, la potestad, el certificado, por decirlo de otra manera, de ser llamados hijos de Dios, podemos decirle a Dios, Padre. Y por eso Jesucristo enseñó a los discípulos cuando se le rogaran que le enseñara a orar, ustedes van a orar así, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos puestos en el Señor Jesús y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces Pedro toma esta realidad de que somos hijos de Dios para argumentar que nosotros podemos llamar, podemos invocar, podemos llamar la atención de nuestro Padre como una muestra de nuestra vida cristiana. Y esta relación de poder llamar Padre al Dios Todopoderoso es solamente posible y real por la acción, por la gracia que nos es manifestada a través de nuestro Salvador Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estamos en esta relación abierta y cordial y bendecida con el Señor Todopoderoso, con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tenemos una gran bendición porque nuestro Padre espiritual es el Padre de nuestro Salvador Jesús. Y entendemos con mayor profundidad cómo parte Pedro en el capítulo 3, en el versículo 3, de este capítulo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir, y nuestro Padre también. Y hemos recibido esta bendición. Y es una bendición tan clara, tan profunda, que incluso el Espíritu Santo nos guía a llamar Padre a Dios. Romanos 8:15 dice lo siguiente.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra que viene del arameo y que se ocupaba cuando los niños pequeños le decían papi a sus padres, y es algo muy cultural, muy coloquial. De hecho, no es una palabra, entre comillas, oficial, sino que es como un dicho que tenían los niños pequeños cuando veían a su padre y le decían papi. El Espíritu Santo nos guía, nos hace clamar delante del Dios Todopoderoso y decirle papi. A ese nivel de cercanía, a ese nivel de relación íntima, podemos tener con el Dios Todopoderoso. Una gran bendición, un gran privilegio. Pero no podemos olvidar, hermanos, que aquel con quien estamos estableciendo o con quien se ha establecido esta relación es el Dios que también juzga. Pedro continúa diciendo en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Ese es tu Padre. Hace unos días atrás, bueno, la verdad es que varios días, siempre los dibujos animados, los monitos en las casas donde hay niños pequeños son rotativos. Se van dando vuelta. Y hay un episodio donde los niños de la historieta hablan y manifiestan, y el capítulo trata de que no tiene que haber diferencia, no tiene que haber un privilegiado. Y jugaban a que uno de los hijos era la mamá, y tenía un privilegiado con los otros dos, que era el otro hijo y el papá finalmente. Y enseña finalmente que no tiene que haber ese privilegio sobre uno uno en relación al otro. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Dios no tiene hijos privilegiados. Todos tenemos el mismo privilegio de poder decirle Padre y poder acercarnos a Él de una manera gratuita, de una manera segura. No existe eso hoy, tú que estás más cerca de Dios. Entre creyentes eso no existe. Todos tenemos la misma libertad de llegar delante de Dios. Distinto es que alguien esté en más comunión con Dios porque ha aprovechado esa libertad. Pero nosotros, todos como hijos de Dios, podemos llegar delante de Dios y decirle, Padre. Y Dios no hace acepción de personas, no tiene hijos preferidos. Todos son sus hijos porque todos costaron la misma sangre de su Hijo eterno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos por Padre al Dios Todopoderoso, al juez de toda la creación. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tener que dar cuenta. Obviamente no es un juicio condenatorio, pero sí es un juicio evaluativo de la vida que llevamos desde el momento que conocemos al Señor Jesús. Y Dios, nuestro Padre, va a evaluar de una manera justa, de una manera imparcial. Todos evaluados con el mismo estándar, con la misma regla. No hay una regla más corta para los privilegiados y una más larga para los que estuvieron ahí medio rebeldes. No, todos evaluados con el mismo estándar, con la misma regla. Y cada obra, hermanos,
cada obra. No hay ninguna que quede fuera. Todas las obras van a ser juzgadas. Aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Entonces, recordar y reforzar, esto no es un juicio condenatorio, porque nosotros en Cristo Jesús estamos libres de condenación, pero Dios juzga nuestro comportamiento. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Porque ¿qué padre no quiere que su hijo tenga un buen comportamiento? Dios también entra en esa dirección. Y al final del día, Dios va a evaluar, va a juzgar nuestras obras, sin acepción de personas. Entonces tenemos dos realidades, dos razones de peso. Primero tenemos por Padre al Padre eterno, al Padre que es todopoderoso. Y segundo, este Padre, aquel que tiene cercanía con Él, es quien juzga todas las cosas de una manera imparcial y justa. Y aquí nos encontramos con la segunda parte de esta frase condicional. Dicho de otra manera, y si tienen por Padre, y si llaman Padre a aquel que es todopoderoso, llaman por Padre a aquel que va a juzgar todas las obras de cada uno de una manera justa, la conclusión es, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestro Padre, hermanos, es Dios, insisto en esto. Nuestro Padre juzgará justamente a todas las cosas. Esos son los argumentos de la frase condicional. Entonces, estas verdades, porque nos gusta la idea de llamar Padre a Dios, pero cuando hablamos del justo juicio de Dios, como que no nos sentimos medio incómodos. El amén no sale tan fácil. Pero son dos verdades que deben producir en nosotros una conducta de respeto reverente o de temor a Dios. Y este temor se basa en el amor y en las bendiciones que hemos recibido. ¿Por qué podemos llamar Padre a Dios? Porque nos ha bendecido. Nos ha entregado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales a través de Cristo. Entonces, este temor se basa justamente en el amor que Él nos ha entregado, en las bendiciones que Él nos ha entregado. Por favor, busque Mateo 10, versículo 28. Porque así como veíamos lo incongruente de la historia al inicio, de aquel hombre que se escondía detrás de un león escondiéndose de su esposa, el mandato de parte de Dios hacia nosotros es claro. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Paréntesis. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma? Todos. Y excluimos solamente a Dios. Segunda parte del versículo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios.
No son los ángeles caídos, no es Satanás, no es Belcebú, ni como queramos llamarlo. El que tiene autoridad para destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Por lo tanto, le podríamos preguntar a aquel hombre que iba al zoológico, o podríamos decirle, témele más bien a la feria indomable más que a tu esposa. Nosotros, hermanos, tenemos que considerar esta realidad. Dios Todopoderoso nos ha adoptado como sus hijos, que tiene la autoridad solamente de hablar y de producir cosas. Hágase la luz, y la luz se hizo. De la nada. La nada le responde a las palabras de este Dios Todopoderoso. Nosotros, teniendo conciencia, teniendo inteligencia, voluntad, sentimientos, teniendo el Espíritu Santo, muchas veces Dios habla y es como que no hubiese dicho nada. Es a este Dios que debemos de temer. Temer reverente, por supuesto, un temor que le honra por quien Él es, pero también un temor que nos haga temblar porque Él puede destruir nuestro cuerpo y alma en el infierno. Y solamente por su gracia no lo hace porque Él nos ha escogido. Tenemos que vivir en temor reverente. ¿Cuándo? Siempre. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. No, como decía el domingo anterior, no cuando amanezca, cuando salga un día con sol, no si me levanto de buen ánimo, no. Todo el proceso, toda la vida, todo el caminar de vuestra peregrinación. Y es interesante cómo lo manifiesta Pedro. Porque al principio, recordemos, les escribe a los expatriados, a los que han salido de sus patrias, de sus naciones. Dice, cuando anden peregrinando, cuando no estén en su nación, tienen que comportarse con temor a Dios. Hoy día nosotros, gracias a Dios, por su misericordia, no somos perseguidos. Como sí lo son en otros lugares. Como lo estaban siendo nuestros hermanos ahí en Capadocia, en Asia, en Bitinia, etc. Pero somos peregrinos igual. Porque nuestra ciudadanía no es en nuestro país actual, sino que nuestra ciudadanía, nuestra nación, está en los cielos. Juan 17, 16 dice, el Señor Jesús, orando, intercediendo por todos nosotros, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos de acá, estamos peregrinando en esta vida. Y mientras peregrinemos en esta vida, mientras lleguemos a la ciudad celestial, tenemos que conducirnos con temor a Dios. Vamos rumbo a nuestro lugar, hermanos. Y mientras vamos en camino debemos de prepararnos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y podríamos recordar las promesas que hemos estudiado en Efesios, que hemos estudiado en Tesalonicenses, que estamos estudiando aquí en la carta de Pedro, más otras tantas. Teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Como veíamos el domingo anterior, vivan en santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando Pedro primero nos enseña que debemos de vivir en santidad y ahora nos habla en temor, va en lo mismo que decía Pedro, porque es lo mismo. Porque es inspirado por el Espíritu, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que vivamos en santidad y que perfeccionemos esa santidad en el temor a Dios, con el cual debemos de conducirnos
todo el tiempo de nuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Podemos llamar a Dios Padre porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra antigua vida, de nuestra pasada forma de vivir. Y eso obviamente tiene que manifestarse. Si ya somos rescatados de lo antiguo, ¿cómo debemos de vivir? Conforme a lo nuevo. Y Pedro aquí le dice, ustedes saben, ustedes esto lo entienden, ustedes saben que han sido rescatados. Esto se les ha sido enseñado, no es algo que ignoren. Y esto es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Hemos sido rescatados. Rescatados de la esclavitud del pecado, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado y hemos sido llevados, hermanos, a libertad. Porque es lo que nosotros experimentamos. Porque si nos han sacado de la esclavitud del pecado, pasamos a vivir ahora en libertad. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia. Una coherencia entre lo que se sabe y en cómo se vive. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana, sin sentido, sin un propósito. Y hemos sido rescatados de esa forma de vivir, la cual llegó a través de nuestros padres. No porque nuestros padres nos enseñaran esa forma de vivir, sino que llegó esa forma de vivir a través de la naturaleza, de la genética que fue transformada cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Por eso David en el Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No porque la mamá de David hubiese estado en pecado, sino porque el pecado reside naturalmente en todos nosotros y somos formados en pecado. Por lo tanto, recibimos de nuestros padres esa naturaleza caída, pero Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos rescata, nos saca, nos liberta de esa naturaleza caída y nos lleva obviamente a poder ser llamados sus hijos. Esta naturaleza caída, hermanos, quizás como un paréntesis, no quiere decir que el hombre natural no pueda hacer el bien. Lo que quiere decir es que su condición no puede ser solucionada por él mismo. Necesita que alguien se la solucione. Necesita ser rescatado. Y es ahí donde está Dios, para rescatarnos. Versículo 18, segunda parte. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Ustedes fueron rescatados. Y podríamos obviar esa frase explicatoria que hay ahí al medio. Dice, ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Y es interesante porque Pedro hace unos versículos atrás estaba comparando la fe como el oro, que es algo de mucho valor, es un material noble,
pero es perecedero. Y lo vuelve a reiterar aquí. El costo de nuestra libertad, el costo de nuestro rescate fue no cosas corrompibles, no cosas que tienen un término como el oro y la plata, que sin lugar a duda terrenalmente tienen un alto valor. Son dos metales de los metales preciosos que se conocen, metales nobles por lo demás, que no se corrompen con cualquier cosa. Pero frente a los ojos de Dios son cosas corruptibles al fin. Lo que debemos entender, hermanos, que ninguna cosa de lo que hay en la tierra podría comprar nuestra redención. Hoy día podríamos decir los diamantes, los zafiros, pero aún eso no puede comprar nuestra redención. Nuestra redención no fue hecha con cosas terrenas. Y es aquí donde nosotros debemos comprender la comprensión del real valor de nuestra redención. El real valor de lo que costó que nosotros fuésemos sacados de nuestra vana manera de vivir. Y Pedro hace el contraste. Versículo 19. Si no, y ahí está el contraste. No con cosas terrenas. Y a pesar de haber cosas terrenales que tienen un alto valor, como el oro, la plata, el diamante y cualquier otra cosa, a pesar de eso, nuestra redención fue hecha con algo de mucho más valor, mucho más valioso que el oro, mucho más valioso que el oro y la plata juntos. ¿Qué fue lo que costó nuestra redención? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el costo de nuestra redención, de nuestro rescate, de que hoy día nosotros le podamos decir Padre a Dios, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. No fue la sangre de un macho cabrío, no fue la sangre de algunas aves, fue la sangre preciosa del Señor Jesús. En el griego, preciosa significa algo de gran valor. Hoy día preciosa uno como le asocia a alguien de belleza, ¿no es cierto? Esta palabra en el griego quiere decir algo de gran valor. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesús es mucho más valiosa de una manera extrema en comparación al oro y la plata. Y eso es lo que costó nuestra redención. No había manera de redención de pecados si no era a través del derramamiento de la sangre. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, debía haber derramamiento de sangre, muerte. Y para que la redención fuese completa, perfecta, tenía que ser la del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Como dice Juan el Bautista ahí en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero impecable
que no profirió pecado, que no dijo maldicencias con su boca, sino que llegó con una perfección completa al sacrificio. No cometió pecados, pero por nosotros tomó nuestros pecados, se hizo pecado, maldito al ser clavado en una cruz por nuestra redención. Y este Cordero hizo el sacrificio perfecto para nuestro rescate. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había mesas, había lámparas, otros utensilios, pero no habían sillas. ¿Por qué? Porque el sacerdote, como dice Hebreos 10, día tras día tenía que estar una vez y otra ofreciendo sacrificios. No se podía sentar a descansar, porque tenía que estar ahí realizando los sacrificios. Pero Cristo, que hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre, hizo el sacrificio, llegó al trono de Dios en el tabernáculo santo espiritual y se sentó a la diestra, porque ya todos los sacrificios estaban hechos. Y ese Cordero fue el costo de nuestra redención, eterna y segura, porque ya todo está hecho. Entonces, hermano, el costo no fue una tonelada de oro, no fue un cerro de plata, costó algo más valioso que todo eso y mucho más, que fue la sangre del Cordero de Dios, su Hijo, nuestro Salvador. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios en su plan de redención estableció desde la eternidad cómo iba a suceder el proceso de salvación del hombre. En ese decreto de salvación establecido por Dios, se manifestó en nuestra temporalidad. Fue hecho en la eternidad donde no hay tiempo y lo manifestó en nuestra burbuja de tiempo en el cual nosotros estamos. Porque así lo decidió Dios. Y ese plan había establecido que el Cordero de Dios iba a morir por el rescate de los escogidos, de los que creyeran en el Señor Jesús. Por eso Pedro aquí y en otros pasajes como en Apocalipsis se dice que este Cordero había sido destinado, había sido inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos hace entender esto, hermanos? Que Dios no reacciona a la caída del hombre, decir como, pecó Adán y Eva, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a entregar a mi hijo. No. Dios tenía ya el rescate hecho. En la presencia de Dios, en la eternidad donde no hay tiempo, el Hijo de Dios ya había sido inmolado por el rescate de los que iban a creer. Por eso con tanta precisión, con tanta autoridad, Dios le dice a Adán y a Eva, les voy a mandar a uno que va a herir la serpiente en la cabeza y la va a destruir. Génesis 3:15. Porque ya está todo listo. Por lo tanto, Dios no reaccionó a la caída del hombre, sino que tenía todo bajo control. Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Cristo,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Ustedes lo hicieron, fueron instrumentos de Dios para que se cumpliera el propósito redentor de Dios que Él había establecido en la eternidad. Por lo tanto, todo lo de nuestra salvación, hermanos, fue establecido por Dios. Eso no nos quita nuestra responsabilidad, que bíblicamente también está claro, de creer, de vivir en obediencia, de vivir en santidad, de vivir en temor. Y esto que ha sido establecido por Dios se nos ha manifestado a nosotros ahora. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Cristo nació. Tiempo que Dios había establecido. Por lo tanto, hermanos, todas las salvaciones de Dios, como dice Jonás, ahí en el vientre del pez, Jonás 2:9, ahí entendió y dijo, las salvaciones de Jehová, el plan de salvaciones de Jehová, la ejecución del plan de salvaciones de Jehová, la consumación del plan de salvación es de Jehová. La manifestación de nuestro Señor Jesús nos abre la puerta, hermanos, a lo que estamos leyendo, que fue manifestado en los postreros tiempos. Cuando las Escrituras hablan de los postreros tiempos, hermanos, se refiere a la época que está entre la primera venida del Señor Jesús y la segunda venida. Esos son los postreros tiempos. Tiempos en los que estamos nosotros. Y fue Cristo manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros, dice Pedro. Y nos recordamos de lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él los que en Él crean sean hechos salvos y tengan vida eterna. Por amor de nosotros, Cristo fue manifestado. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Cuando nosotros vemos a Cristo, creemos en Él, somos salvos, pero también a través de Cristo tenemos fe en Dios, creemos en Dios. Cristo media la fe en Él como Salvador, porque tenemos que creer en Él. Todo el que en Él cree tiene la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. O el que en Él cree tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Pero también a través de Cristo tenemos fe en Dios, que lo resucitó. Como dice este mismo pasaje, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Creemos en el Señor Jesús y en su acto, creemos en Dios que resucitó a nuestro Señor Jesús y lo glorificó. No solamente lo resucitó y lo dejó aquí en la tierra, sino que lo levantó, se lo llevó a la diestra y está sentado a la diestra de Dios. Y también la fe por la cual tenemos la seguridad de nuestra salvación. Porque el propósito de la fe es que la salvación nosotros la recibamos, como leíamos en pasajes anteriores. Entonces, hermanos, la salvación está vinculada a la fe en Cristo, en Dios y también en el Espíritu Santo, que también tiene una parte importante de obrar en nuestra salvación. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la fe está vinculada tanto a nuestro Señor Jesús como a Dios. Cristo es el único mediador. 1 Timoteo 2:5.
Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es el único en quien hay salvación. Hechos 14:2. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación. Cristo es el único que media la fe en Dios. No podemos creer en Dios si no creemos en el Señor Jesús. No se puede creer en el Señor Jesús y no creer en Dios. Y la resurrección de nuestro Señor Jesús es esencial en la vida cristiana. Nosotros creemos que vino, tuvo su pasión, llegó a la cruz, pero no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso es esencial en la vida del cristiano, en la fe cristiana. El plan divino de Dios determinó levantar a Cristo de los muertos, como dice Hechos 2:24. Dice, a este que aprendiste, lo crucificaste. 24 dice, y Dios lo levantó. Romanos 10:9 dice lo mismo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios resucitó al Señor Jesús y lo glorificó. Filipenses 2:6 le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla. Juan 17:5, en esta oración del Señor Jesús, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, le dice, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Con qué propósito Dios realizó estas acciones? Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Una manifestación de su poder, de su gracia, de su voluntad, de su sabiduría. Y Dios determinó para que nuestra fe sea puesta en Dios. Para que nuestra esperanza segura esté en Dios. Para que nuestro temor esté con Dios. ¿Quién levantó a Dios de los muertos? La famosa pitonisa que ve el futuro en la esquina, la que sale en todos los programas de televisión. ¿Quién glorificó a Cristo? La excelencia, los grandes poderes que hay en la orden mundial. Dios manifiesta no solamente su bondad hacia nosotros, levantando a Cristo y haciendo que nuestra fe y nuestra esperanza estén seguras en Él, manifestando su poder porque levantó a Cristo a los muertos, manifiesta su sabiduría porque determinó un plan de salvación tan perfecto, tan completo, tan divino, que manifiesta también su justicia porque glorifica a Cristo por todo lo que hizo, cumpliendo todo el plan que Dios había establecido. Y nos manifiesta y nos muestra a través de la salvación estos atributos de Él para decirnos, condúzcanse con temor, porque yo soy capaz de hacer todo esto, no hay nadie más. Yo soy el que tengo la salvación completa, nadie más la tiene, porque no hay otro mediador, solo Cristo, todo lo que hemos visto acá, hermanos. Entonces todos estos atributos inigualables y únicos nos tienen que llevar a considerar no solamente qué maravillosa nuestra salvación, qué grandes obras Dios hizo, sino que nos tienen que llevar un paso más allá, decir, tengo que conducirme con temor. Porque como así Dios me dio la vida, me rescató de la vana manera de vivir y hoy día uno vive con un propósito, con una esperanza distinta. Así debo de temerle por todo lo que ha hecho. Pedro nos lleva a considerar estas acciones divinas
como razones directas e indirectas de por qué yo debo de conducirme temiendo a Dios. Directas porque obra en nosotros a través de la salvación, e indirectas porque hay obras que escapan a nosotros y son una esencia misma en Él, en su naturaleza. Nosotros deberíamos temer a Dios. Y es así como debemos conducirnos, con temor a Dios. Somos sus hijos. ¿Y quién más que sus hijos son los que van a vivir conforme a su voluntad acá? El Señor Jesús manifestó en su oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. ¿Quién hace la voluntad de Dios en los cielos? Los ángeles. ¿Y la hacen? Por supuesto que sí. Los que no la hicieron ya se fueron sacados del cielo. Pero en la tierra, ¿quiénes van a hacer la voluntad de Dios? ¿Los inicuos? ¿Los que no han nacido de nuevo? ¿Los impíos? Nosotros, sus hijos. Con temor, buscando vivir en santidad. Hermanos, debemos de considerar esto. Pedro está siendo tan claro. A los hermanos estaban siendo perseguidos, habían sido dispersados por distintas regiones. Y les está diciendo: sigan conduciéndose en temor, porque hay algo más valioso de por medio que los que los anda persiguiendo. Peter Davis dice: no deben temer a sus seguidores, a sus perseguidores, sino que deben temer a Dios, con quien no se puede jugar, porque su juicio será definitivo. El hombre te puede evaluar, hermano, y te puede poner categorías distintivos de canuto, del fanático religioso y quizás otros peores. ¿Pero qué te hace eso? Pero cuando llegue el juicio de Dios y te ponga un distintivo y diga: este es mis hijos, este lo rescaté, por este pagué a través de la sangre de Jesús, ese distintivo es mucho más valioso que cualquier otro apodo, cualquier distintivo, bandera que te pongan aquí en la tierra. Las acciones que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús en la cruz son mucho más valiosas y más potentes que las acciones que un hombre pueda levantar en contra tuya. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Como aquel esposo del inicio corriendo de su esposa y escondiéndose con una fiera? ¿Escondiéndonos detrás de los hombres? O, mejor dicho, corriendo de los hombres poniéndonos detrás de Dios. Decirle: Dios, atiéndete con ellos. Hermanos, debemos de vivir conforme al Dios que nos rescató. Al Dios Todopoderoso. Aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Y que solamente por gracia no lo hace. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir en esta dirección y con este distintivo en nuestra vida, conduciéndonos en temor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por ese rescate maravilloso. Gracias por lo que has hecho. Te bendecimos, Dios amado, porque nada nos ha faltado. Tú has provisto todo para nuestra salvación. No podíamos ni siquiera un mínimo, un céntimo de hacer para completar todo este proceso. Por eso te damos gracias que tú hayas hecho todo. Pero sin lugar a duda que estos privilegios y estas bendiciones conllevan responsabilidades. Y una de ellas es vivir en temor. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar todos estos atributos que hemos estudiado. Estos atributos que tu palabra nos recuerda a través de esta sección de la carta de Pedro. Para vivir con temor a ti, conduciéndonos de una manera santa, de una manera que te glorifique.
no buscando agradar a los hombres, sino que a ti, el único Dios todopoderoso, santo, justo. Te damos gracias, Dios amado. Ayúdanos, danos sabiduría para vivir en consecuencia lo que tú has hecho en nosotros. Te bendecimos en esta hora y agradecemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.